El siguiente proyecto es un proyecto integrador del área volumétrica industrial que ha sido realizado por los estudiantes Sergio Valderrama Naranjo, Juan Diego Ramírez y Juan Sebastián Carmona. Para este proyecto usamos los conocimientos adquiridos por un estudiante de Ingeniería Mecatrónica de quinto semestre de la Universidad EIA. El proyecto realizado es el diseño de un sistema automático de producción de figuras plásticas. Este abarca la clasificación de los pellets según su forma y color, la posterior transformación de los mismos mediante un proceso de moldeo por inyección, para finalmente almacenarlos en depósitos según la forma de la figura manufacturada. La idea de este proyecto surgió a través de varios videos vistos en YouTube y de los muñecos que eran un premio de algunos productos de la infancia llamados Yogo Yogo y Bogi, lo que hizo que nuestra curiosidad despertara acerca de cómo se fabricaban estos muñecos. Luego de pensar en varios proyectos y en diferentes ideas, decidimos optar por este proyecto. El proyecto tiene 4 etapas. Estas son selección de colores, selección de forma, inyección plástica y separación de figuras. La selección de colores busca darle la opción al usuario de la máquina la libertad de escoger varios colores de una barra deslizable que está configurada para 7 colores diferentes: gris, azul, rojo, rosado, verde, turquesa y amarillo. Estos colores se consiguen por medio de la combinación de los pellets correspondientes. Esto por medio de un ventilador que los mezcla homogéneamente en caso de ser un color compuesto por 2 o más pellets. En caso de ser un color primario, no se activa el ventilador ya que sería innecesario. Este proceso empieza con el almacenamiento de pellets en distintos tanques verticales que son modelados con rectángulos. Estos caen a través de un tubo que está interrumpido por una válvula de cierre eléctrica, que solamente se abre en caso de que se dé la señal por el centro de mando. Y cuando caen los pellets llegan a una esfera de mezclado donde el ventilador se prende en caso de ser un color compuesto y caen a una válvula de cierre con la que su apertura se dará al inicio de la siguiente etapa. Para el circuito de automation de selección de colores se pondrá sobre un sistema de barras. Para el lado izquierdo las entradas y para el lado derecho la salida. Entonces, para comenzar se tiene que presionar el botón de inicio porque si no se presiona no va a empezar el funcionamiento de la máquina. Entonces proseguiremos a escoger con la barra un valor entre 0 y 70 en el que está dividido en 7 espacios y cada uno para un color. Entonces, si se escoge en ejemplo de 0 a 10, el valor, ese dato se asignará al color gris. Entonces se pondrá un condicional que dice que si la barra está entre 0 y 10, el color seleccionado será gris, por lo que entonces se cerrará el relé, el contacto del relé, y mandará una señal al temporizador. Ese temporizador estará abierto por un segundo y dará activación a otro relé. Ese relé lo que hará será abrir el solenoide del color blanco y del color negro para que cuando se, para que cuando se abran con el temporizador se cierre al segundo, para así completar 2 segundos en total de pellets que caen en la esfera de mezclado. Y así con cualquier otro color dependiendo del valor que se le da a la barra. El segundo proceso es el proceso de selección de forma. Una vez los pellets han sido escogidos según su color, se procede a la segunda etapa comandada desde los interruptores de forma del panel de control. Este proceso inicia accionando un cilindro neumático que bloqueará el paso de los pellets en un punto determinado de la tubería. Posteriormente, se abrirá la válvula de cierre que contenía los pellets seleccionados del anterior proceso. Una vez el flujo de pellets llega al cilindro que estaba estancando, se empiezan a acumular hasta que un segundo cilindro los empuja hacia la tolva de la máquina de inyección, finalizando el proceso. Si la forma seleccionada es la tercera forma, la tubería conducirá directamente los pellets hasta la tolva de la tercera máquina inyectora. El proceso de selección de forma está modelado a través de una línea hidráulica interrumpida por 2 válvulas de cierre eléctricas normalmente abiertas. Cuando el cilindro estancador es accionado, su válvula de cierre eléctrico correspondiente es cerrada también, representando así la interrupción en el flujo de pellets.
Posteriormente es accionado el cilindro barredor encargado de transportar los pellets acumulados hacia el siguiente proceso. Una vez los pellets son transportados, este cilindro se devuelve. En su retorno activa también el retorno del primer cilindro, culminando así la segunda etapa del sistema. El sistema de control de este proceso es iniciado por la activación del relé K20. Este relé es activado a su vez cuando se termina el primer proceso, sincronizando de esta manera ambas etapas. Como un solo relé es el encargado de activar todas las etapas posteriores del sistema, es necesario colocar un contacto normalmente abierto en serie vinculado a cada botón de forma para poder seleccionar la secuencia que queremos activar dependiendo de la forma escogida. Durante la programación en general, se utiliza el método de paso a paso máximo para resolver los bloqueos que se puedan presentar, siendo esta una secuencia sencilla. Cada línea en general de todo el sistema posee un relé normalmente cerrado correspondiente al relé K63, asociado al fin del ciclo del sistema. Esto con el fin de desenergizar todo el circuito una vez hayan terminado todos los procesos y poder volver a empezar automáticamente. Por esta misma razón, se evitó la implementación de temporizadores con memoria. En caso de haberse usado uno de esos temporizadores, no se hubiera podido reiniciar el ciclo adecuadamente, al hecho siempre estar energizados después de recibir la señal por primera vez. Para resolver este problema, utilizamos arreglos en serie de un circuito de impulso extendido que permite que una vez reciba una señal, darle energía al circuito durante 10 segundos y apagándose al cumplir ese periodo, con un temporizador con retardo a la conexión sin memoria. Esto nos permite crear temporizadores con una memoria de 10 segundos, que es tiempo suficiente para los efectos de este proyecto. Este circuito es exactamente igual para la forma 2. Sin embargo, para la forma 3, como solamente es necesario abrir y cerrar la válvula de cierre durante un periodo determinado, basta con una regla en serie de temporizadores de impulso extendido y con retardo a la conexión y un temporizador de impulso para controlar esto. Además, desde esta misma sección se controla la activación de una señal que indica que el proceso ha terminado y se puede dar comienzo a la siguiente etapa. Haremos una simulación inicial de los primeros dos procesos para la forma 1 y de color rosado, por lo que encendemos la máquina, ponemos la forma 1 y escogemos el color rosado. Debemos verificar que todo esté en orden, debe salir el color rojo y el color blanco, debido a que elegimos el rosado, además de que se debe prender el ventilador porque es un color compuesto. Después debe salir el cilindro A, que es el correspondiente a la forma 1, y después el cilindro de barrido debe continuar el trabajo. Verificamos que todo esté en orden y damos inicio a la secuencia. Como podemos ver, sale el rojo y el blanco, se prende el ventilador, sale el cilindro A que está acumulando, se barren los pellets acumulados y finalmente retornan los dos pistones. El proceso de inyección es el núcleo del sistema y la razón de ser del proyecto. En esta etapa, todas las piezas son sometidas al mismo proceso, independiente de su forma y color. Esta etapa comienza en el momento que los pellets son transportados por el cilindro alrededor del proceso de selección de forma hacia la tolva del inyector. En la tolva, por efectos de la gravedad, los pellets caen hacia el barril de la cámara de inyección. El barril, al ser un elemento que está sometido a alta temperatura, va fundiendo gradualmente los pellets que van cayendo dentro de él. Mientras los pellets caen al barril, la parte móvil del molde es cerrada por el cilindro de cierre, y una vez está firmemente sellada con la parte fija, se acciona el motor hidráulico y el pistón de inyección. Este induce un movimiento tanto de rotación como de traslación en el husillo, imprimiendo altas presiones sobre los pellets ya derretidos e inyectándolos en el molde. Después de un momento, el material inyectado en el molde se deja enfriar y se retira la parte móvil del molde, dejando caer la parte manufacturada hacia el próximo proceso. El control del proceso de inyección está determinado también por una lógica de paso a paso máximo, enclavando cada uno de los relés que necesitamos y controlando la desactivación de los actuadores mediante la línea directa que va al solenoide, en vez de desactivar el relé. El proceso inicia con el relé K24, que es el relé asociado
con la finalización del proceso anterior. Como K24 activa los tres inyectores, es necesario colocar en serie un contacto normalmente abierto que solo permite activar el inyector de la forma que necesitamos. Este modelo en serie es igual al que hablamos anteriormente, que es una simulación o un modelo de un temporizador con retardo de activación memorizado. Este solamente tiene memoria durante 10 segundos que lo determina este temporizador de impulso. Este modelo, esta simulación del proceso de inyección se divide en dos partes. La primera coloca el cilindro en posición para que pueda entrar adecuadamente todo el flujo de pellets, debido a que, como está simulado por un cilindro de dos vástagos, no necesariamente debe estar en la posición que necesitamos siempre. Y una vez está en posición, inicia la secuencia, donde al principio se cierra el molde fijo con el molde móvil. Después se activa con la U18 y U21 tanto el cilindro inyector como el motor, porque el motor hidráulico, la válvula relacionada con el motor hidráulico está controlada con un solenoide. Y posteriormente ese temporizador es para que cuando ya se haya inyectado, la pieza tenga tiempo de enfriarse. Y después de eso, todos los relés que siguen tienen como función desactivar la secuencia y proceder al siguiente paso. Ahora hablemos del proceso de almacenamiento. Este es el último proceso del sistema y comienza en el momento en que la pieza ya inyectada y enfriada cae sobre la tolva. Hay que recalcar que existe una única tolva para las tres inyectoras, ya que ésta converge en un punto sobre la mesa de rodillos. Esta mesa se activa en el momento en el que un sensor ultrasonido detecta cualquiera de las tres piezas de inyectado. Como inicialmente se estableció una figura para el proceso, se tendrá un único tiempo en el que la banda de rodillos, accionada por un motor eléctrico, está en operación, colocando a disposición el último pistón para separar la pieza. Este es en el caso de la figura 1 y 2, puesto que para la tercera figura, la mesa de rodillos girará hasta que la pieza caiga sobre el último compartimiento, dando finalizado el ciclo. El control del almacenamiento bajo la metodología de paso máximo, donde se controlan tres pistones, debido a que uno para cada sistema de almacenamiento y con otro se modeló la caída de la figura debido a la imposibilidad de conectar un ultrasonido a la simulación. Además, se controlan los motores a través de un sistema en paralelo de tres temporizadores de impulso, debido a que cada forma tiene un tiempo distinto determinado. Solamente habría que determinar a través del panel de control cuál de esos dos caminos iba a seguir. Para el sistema de inyección se hizo uso de una sola bomba que abastece las tres inyectoras. Esto porque, como solamente en cualquier proceso que se haga va a estar activa una máquina inyectora a la vez, sería un desperdicio gastar una bomba para cada una. Se colocó en el sistema hidráulico un filtro en la línea de sección y un filtro en la línea de retorno. Esto para garantizar que el fluido hidráulico siempre esté en buenas condiciones y el sistema automático pueda durar mucho tiempo. No se consideró necesario poner ni un filtro en la línea de presión, debido a que no tenemos elementos particularmente sensibles y se incrementaría el costo del proyecto considerablemente sin total necesidad. Ya en el modelo como tal de inyectora, tenemos un cilindro de cierre que tendría en su vástago o estaría conectado mecánicamente con la parte móvil del molde. Una vez se cierra, sella este sistema de acá y hace que la inyección pueda tener la forma deseada. Además, cuando los pellets caen de la tolva, este contacto controlado por un relé se activa y empieza a funcionar el calentador, lo que hace que se derritan los pellets que hay y pueda darse una inyección homogénea de material. En el momento de la inyección, el motor extractor, que está conectado mecánicamente con un cilindro de doble vástago, permite el movimiento de rotación.
El cilindro de inyección sería esta parte de acá y esta parte de la izquierda estaría modelando el husillo, que es la parte que inyecta. Además, esto tiene que tener obligatoriamente reguladores de caudal debido a que la cantidad de material que se debe inyectar debe ser en condiciones de caudal y presión muy precisas. Para modelar la caída del objeto, se propuso un cilindro y un sensor magnético que representa cada uno la trayectoria del objeto y se cae al final sensada por el ultrasonido. Cuando el sensor magnético o el ultrasonido se envían una señal, el contacto que controla la mesa de rodillos se cierra y la mesa de rodillos empieza a funcionar. Todo esto se tiene en temporizador y dependiendo si es la forma 1 sale este cilindro o si es la forma 2 sale ese cilindro. En caso de que sea la forma 3, la mesa de rodillos permanecerá activa por más tiempo. Ahora, finalmente, se simulará todo el sistema completo en detalle. Como siempre, debemos prender inicialmente la máquina y escoger nuestro color. En este caso será amarillo. Seleccionaremos la forma, será la forma 1 en esta ocasión. Como es color amarillo, no se debe prender el ventilador. Como es forma 1, debería accionarse este cilindro. Damos inicio. Podemos ver que será el amarillo y no se prende el ventilador. Se estanca acá en el punto del cilindro. Se barren los pellets y se empieza a poner en posición el cilindro inyector. Se empieza a calentar el barril y se sellan los moldes. Ahora sí, el motor empieza a funcionar y hay un movimiento tanto de rotación como de traslación mientras se sigue fundiendo la mezcla. Cuando se para el calentador debido a que ya no es necesario porque ya no hay material en el barril. Se devuelve mientras se enfría el material, el cilindro inyector, y cuando ya esté frío el material, se cierra el cilindro de cierre, por lo que cae, se activa la banda y sale a la primera salida. Esta es nuestra simulación 3D, que va a representar una aproximación a lo que sería nuestra máquina. Primero, cabe aclarar que las válvulas que se observan en pantalla son con el único fin de representar las electroválvulas que irían en estos lugares. Ya que no se encontraron las electroválvulas pues como modeladas en CAD, procedimos a utilizar estas válvulas que nos sirven para representar perfectamente el funcionamiento de las electroválvulas. Y también, como ya se explicó, la entrada que no tiene ninguna válvula es una entrada de aire manipulada por un motor. Entonces, primero se abren las válvulas según los colores que se deseen. Estas luego de un tiempo se cierran y la que no tiene ninguna válvula entraría aire revolviendo los pellets en el interior de este. Luego de esto se ve que el pistón que le corresponde a la forma nos genera un tapón en el canal. Entonces de acá no podrán pasar los pellets, quiere decir que los pellets deberán llegar hasta este punto. Luego procedemos a abrir la válvula que nos va a conectar los pellets con este canal y una vez llegan al lugar en donde se encuentra el pistón procede a barrerlos hacia el embudo y el resorte que estaría pegado, digamos, de esta pared se devuelve, no dejando pasar más pellets por seguridad si se va a realizar algún otro proceso. Luego procedemos a quitar el tapón, ya que eso no nos va a servir. Una vez que fueron inyectados los pellets en el inyector, se procede a la precarga del inyector, en donde se acomoda el molde y se deja listo el inyector para poder darle la forma al molde. Entonces acá se puede observar que el inyector pudo cumplir su labor y ya el molde debería tener la figura. Por efectos de simulación no pudimos simularlo realmente con pellets, entonces por eso se está explicando paso a paso. Una vez, luego de que se enfríe el molde, el pistón hidráulico se retira, dejando caer la figura sobre la caneca que convergen a un punto sobre los rodillos. Estos rodillos avanzan
hasta un tiempo estimado en el que le corresponda según la forma. En este caso es la segunda forma, entonces iría a la segunda caja. Una vez que va a la segunda caja, el pistón lo barre y llegaría a su caja, dando como finalizado el ciclo.